El caso Cuadra es un escándalo de proporciones, un escándalo de corrupción de proporciones, pocas veces registrados con tal nivel de obscenidad, o sea, tan expuesto. A ver, para que no me caigan encima, hay un montón de casos de corrupción, hay un montón de pruebas que aparecen casos de corrupción a lo largo de la larga historia de la Argentina. Pero este es escandaloso, está infraganti, está muy expuesto. El gobierno de Milei, pese a todo esto, intentó e intenta hasta último momento proteger al libertario converso, peronista de Entre Ríos, libertario converso Edgardo Cuadra. Trataron de suspenderlo primero, de darle una licencia con goce de sueldo, en lugar de expulsarlo como pedía el peronismo, Unión por la Patria. Incluso ahora, y ahora después lo desarrollo un poquito más, de invalidar la sesión que lo expulsó. Pero como no pudieron, por el pedido de desafuero y detención de la justicia, de la jueza Arroyo Salgado, por la presión mediática y porque los números en el Senado no le daban, bueno, finalmente le soltaron la mano, pero cuando le soltaron la mano rápidamente quisieron de nuevo tomarlo. El tema de que le soltaron la mano lo admitió hasta el titular, presidente de la bancada del Senado de Libertad Avanza, Ezequiel Atauche. De acuerdo al expediente, Cuadra, cuando fue detenido, le dijo a la policía aduanera de Paraguay: tengan cuidado porque soy de Milei. Y sabemos que es de Milei. No, digamos, está bien, él ya lo reconoce, lo admite, confesó, pero ya se sabe a lo largo de lo que fue este primer año del gobierno de Milei, que Cuadra saltó la valla hacia el gobierno libertario, hacia Milei, se abrazó a Milei. Bueno, la sospecha es que se abrazó a Milei por cargos, por promesas de embajadas en Uruguay, por plata. Algunos sospechan, o está muy arraigada la sospecha, que esos $200.000 de uno de este viaje que lo agarraron, algunos hablan de 5 o 6 viajes, 1 o 1,2 si uno hace la multiplicación de dólares, bueno, tuvo algo que ver con la ley Bases. La ley Bases que se aprobó, en realidad fue un empate y desempató Villarruel. O sea que un voto, en este caso uno puede pensar el voto de Cuadra, fue clave para que no se caiga la sesión. Los libertarios buscan declarar la sesión nula y echar a Villarruel. Esto fue jueves, viernes. Ya ayer a la noche ya esta opereta, esta estrategia de distracción ya empezó a diluirse, aunque quedó en evidencia que el gobierno de Milei quedó manchado, que el gobierno de Milei quedó manchado por la corrupción, que el gobierno de Milei quedó manchado por la corrupción y le quieren tirar el paquete a Villarruel, y el gobierno de Milei, manchado por la corrupción, que le quiere tirar el paquete a Villarruel, refleja una crisis institucional porque están rotas las relaciones presidente-vicepresidente. Y cualquiera sabe, estudiando instrucción cívica, que presidente y vicepresidente constituyen una institución básica del ordenamiento democrático republicano. Y si se están matando a este nivel, por lo pronto el gobierno de Milei no invitó a Villarruel a
el discurso a la cadena nacional por el año de Milei. Y Villarroel después sacó un video sobre su año del gobierno de Milei. O sea que fíjense cómo fue todo este recorrido. ¿Qué es lo que tienen miedo en última instancia? ¿Qué es lo que tiene miedo el gobierno de Milei? El propio Milei, que tira brazadas desesperadas para no ahogarse en este fango del escándalo de corrupción. ¿Tienen miedo que confiese Quader de dónde salieron por lo menos esos $200.000? Javier Milei dijo desde Italia que Villarroel estaba avisada de su viaje y que la sesión es inválida. ¿Tanto miedo tiene que apunta a invalidar la sesión como si hubiese una nueva sesión? ¿No saldrían con los mismos votos? Si fue ampliamente mayoritaria para expulsar a Milei. Uno de los voceros mediáticos, el preferido, o uno de los preferidos de Javier Milei, Alejandro Fantino, fue el primero que dijo, y si fue el primero que dijo es porque lo habló directamente con fuentes directas de la Casa Rosada, dijo en su canal de streaming que el miedo del gobierno es el peritaje del teléfono de Quader, o sea, de ver cuáles son los mensajes que están en el celular de Quader. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó un allanamiento en el despacho de Edgardo Quader en el Senado en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito. El voto de Quader, como te dije antes, fue clave para la aprobación de la ley base de Milei, norma fundamental para implementar el plan de ajuste global y también para mostrar fortaleza política de lo que fue este primer año, manchado por sospecha de corrupción, de compra de votos. Es cierto, y aquí viene un punto que habla de la respuesta de la sociedad, es cierto que mientras haya estabilidad cambiaria y tasas de inflación de tendencia descendente, estos casos de corrupción escandalosos no tienen impacto inmediato en la opinión pública. Durante estos días estuve mencionando en diferentes lugares, y acá lo reitero, me hace acordar a una suerte de 1992-1996 con Carlos Saúl Menem, donde día a día salían casos de corrupción abiertos, donde quedaban, incluso avanzaban las causas judiciales, pero con dólar estable, tasa de inflación en descenso o estable abajo, estos casos de corrupción inmediatamente no lo afectaban. Pero después sí. Las velocidades, como se sabe en términos políticos, social, económicos, ahora son muchísimo más rápidos que hace 30, 40 años. Entonces por eso yo menciono que no tuvo un impacto inmediato, por ahora, en la opinión pública el caso Quader. Pero más allá, si afecta más o menos en el corto plazo, el gobierno de Milei perdió la virginidad y un hecho de corrupción infraganti le pegó de lleno. La bandera, que son distintos y combaten la casta política, empieza a agrietarse. Y el gobierno liberal libertario ha empezado a mostrar el peor rostro de la política. Esto es una corrupción a cielo abierto, pero hay otra que no tiene tanta difusión ni genera indignación. Escuchen, 1/3 de los funcionarios de Milei ocupan cargos de dirección de empresas privadas. Son funcionarios y tienen cargos en empresas privadas. De un total de 185 funcionarios políticos de la administración centralizada, 55 registran 182 participaciones en 171 sociedades comerciales que operan en 17 sectores de la actividad. La mayoría en el Ministerio de Economía y en la Jefatura de Gabinete. Áreas claves en la distribución de recursos públicos y definición de medidas que impactan en las cuentas de resultados de empresas privadas. Es otra forma, uno puede
llegar a concluir de rasgos de corrupción que estén en los dos lados de la mesa del mostrador y que se tomen medidas que favorecen a ciertas empresas y ciertas actividades cuando a la vez esos funcionarios son parte de esas empresas y de esas actividades? ¿Eso no también es corrupción? ¿O rasgo de corrupción? ¿O merecen denominarse corrupción? Finalmente veremos si avanza una investigación rigurosa en el caso Cuadra para confirmar o descartar que el gobierno de Milei, vía los oscuros sótanos de la CIDE, o sea, de los servicios de inteligencia o de otros lados, ha estado comprando votos en el Congreso. No fue al tigre, sino al león, que otra mancha ha manchado a este león libertario. No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano. Muy temprano a la mañana